¿Qué color era el caballo? Blanco. Blanco. ¿Qué significaba blanco? Era la iglesia pura. La iglesia pura. Desde el año 31 al año 100, cuando la iglesia comienza a pregonar el mensaje y nacen para vencer y salen venciendo. El segundo sello representado por qué? ¿Por qué tipo de caballo? Por el negro. Bermejo. Un bermejo que significa rojo. ¿Por qué rojo? Porque era la... Por la sangre que los emperadores romanos derramaron de los cristianos. El tercer sello, ¿de qué color era el caballo? Bermejo. Negro. Ah, negro. ¿Por qué negro? Oscuridad. La oscuridad. ¿Qué representa la luz? Cristo, la palabra de Dios. Entonces hubo oscuridad para que las personas no conocieran a Dios. Y el último, amarillo, pálido, color muerte. ¿Por qué tenía ese color? Porque muchos murieron. La palabra de Dios murió, de cierta manera. Nos vamos al quinto sello. Ahora sí. El quinto sello dice que es del año 1513 al año 1755. Inicia con la reforma de Lutero y termina con la cautividad del Papa Pío VI. Yo creo que lo estudiaron eso en la mañana con la cartilla. Y se puede relacionar con la iglesia de Sardis. Vamos a la cita bíblica. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, 10, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muchos eruditos adventistas mencionan que el sexto sello y el quinto sello se dividen en dos partes. El sexto ya lo hemos estudiado. La primera parte de este sello es cuando murieron desde el año 1517 al año 1798. Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Si ustedes se fijaron, dice: hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos. ¿Pero quién? Mateo 24. Y déjenme decirle, hermano, lo que le dice la sugerencia de la hermana Yesenia. Y creo que en Mateo 24 sería lo que deberíamos estudiar. Hay una cita de hermana Juárez que dice que es necesario estudiar ese capítulo lo más que se pueda. Versículo 9. Entonces entregarán la tribulación. ¿De dónde venían los que murieron bajo el altar? De tribulación también. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Cuando estudiemos Mateo 24 veremos que esto que está anunciando que van a matar, esto está en un futuro próximo. Van a morir otros mártires, así como murieron en la antigüedad. Por eso es necesario que, dice ahí, descansen mientras mueren los otros que van con un tiempo suyo. Pero vamos a estudiar despacito el 6. Volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis 6. Dice 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Ahora, antes del tema, hermanos, antes del tema, esta imagen quiero que la vean. Descansar en Dios no significa ¿qué? Ir a dormir a la iglesia. ¿Verdad? Eso es verdad. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. ¿Ya? Este poder lo sabe en la mañana, porque veo un poquito, y en la mañana veo que hay muchos oradores.
Descansar en Dios no significa ir a dormir La iglesia. a la iglesia. No. Ese era un músico aparte, ¿verdad? Ahora, dice, vuelvo y repito, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Durante el reinado de la iglesia medieval, desde el año 1517 al año 1798, o 1755 también, más de 150 millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron violentamente en las crueles manos del pueblo pequeño. 150 millones. ¿Cuántos millones hay aquí en El Salvador? 6 Para 8. para 8. Creo que todavía falta más todavía. Creo que se va a toda Centroamérica, por decirlo así. 150 millones murieron. Son las almas que están clamando bajo el altar. Dice, veamos algunos castigos que de la Inquisición de esa época. El aserramiento. Los aserraban. 2. Le quitaban el quitar la piel del cuerpo. En otras palabras, le llaman ¿qué? Desollar vivos. Iban sacando el pellejo, los despellejaban. El tormento del fuego, quemados vivos. El tirar de los brazos y las piernas. Agua a través de un embudo. Introducían un embudo y dejaban caer agua hirviendo por adelante. Las almas que claman bajo el altar. La hoguera fue la forma de tortura más utilizada por la iglesia en contra los cristianos. No quise traer imágenes reales, así que se ven más reales, realmente grotescos. Ver todas las imágenes así. Y dice el versículo: y clamaban a la gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muchas de esta gente fueron juzgadas, pero su juicio al final ¿qué fue? ¿Fue justo? Era necesario hacer ¿qué? ¿Un juicio qué? Un juicio justo. Por eso, desde el año 1517, del año 1755 hasta casi 1798, se dieron todas estas situaciones. ¿Cuándo inicia el juicio? 1844. Esperen un momento, lo digo así. Y me llama la atención el versículo siguiente. Y se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas. Y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo. No se preocupen. Cuando les dan las vestiduras blancas, ustedes ya están Sellados. están bien, no se preocupen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus conciertos y sus hermanos, que han de morir antes del cierre de la gracia. Entonces Dios les dio ropas blancas y les dijo que deberían esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que debían morir como ellos. Madre pura, ¿a qué O sea, nos va a cerrar? O sea, cuando habla y dice que debían de morir como ellos, ¿a qué se refiere? Que van a ser torturados igual. Una pregunta, hermano. Sí, dígame. Daniela. No la traje ahorita. Dejamos entrever ahí de que estas almas debajo del altar tienen deseo de venganza. No, de justicia. Que sea justicia. Como cuando Caín mató a Abel. ¿Qué le dijo Dios a Caín? La sangre de tu hermano, clama ¿qué? Clama de esa tierra. Veamos este método. El otro método de tortura era el uso del estante. Poquito a poquito lo iban estirando, de los brazos hasta que reventaban los tendones, el cual consistía en una larga mesa en la cual el acusado era amarrado de las manos y los pies y lo estiraban por cuerdas y tablones hasta dislocarle las coyunturas y causarle gran dolor. ¿Cómo decía el versículo en su versión? Que padezcan igual que ellos.
estaremos dispuestos a padecer. Así. Dice, en ese periodo, Hermano, díganme, el punto es que, ¿cómo le dijera? Se me escapó la idea. Pero la cosa es de que estas personas que fueron martenses, martirizadas, etc. sí, los cátaros también, pero estas personas que fueron martirizadas de esa forma, y usted habló de juicios falsos, Fueron erróneos, superhombres. juicios falsos realizados por tribunales eclesiásticos, pero no eran ellos los que ejecutaban el juicio. Ellos los condenaban por herejes, pero ser hereje en ese tiempo era predicar la verdad. La verdad. Entonces ellos los condenaban, pero quien ejecutaba el juicio era el poder civil. Sí, pero habían sacerdotes que lo hacían. No, pues sí, el tribunal está compuesto por No, sacerdotes. pero hubieron sacerdotes que ellos estuvieron como ejecutores. Ejecutores. Sí, muchos sacerdotes eran, ¿cómo le llaman? Que quita la cabeza a la persona. Decapitados. No. Verdugos. El verdugo. Dice, costumbres y tradiciones de este periodo. Fundación de la orden de los jesuitas. Los jesuitas fueron los más sanguinarios, son los soldados de la iglesia romana. Se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia en el Concilio de Trento del año 1545. Se agregan oficialmente los libros apócrifos. Vamos a ir avanzando. Costumbres y tradiciones. Se promulga el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Dice que María nació sin pecado. Y estaba viendo un debate que le hicieron a Listoro, que Listoro se quedó sin palabras. Mejor cortó la plática y despachó al pastor. Es maña que tiene. Y le ganó. Y le dice, Padre Listoro, ¿Jesús murió por María? Sí, Jesús murió por María. Entonces María necesitaba salvación. Y lo poncho. Yo estaba oyendo, hoy venía oyendo. Se lo pueden ver para que lo miren. Venía oyendo una predicación de un dominguero. Predicando de la concepción de Jesús. Vea que para los católicos, Jesús no nació de una forma natural como todas las mujeres tienen a sus hijos, sino que Jesús nació de la mollera. Eso viene o se origen de la idea De la en griego, perpetua. porque Atenas nació de la cabeza de Zeus. De ahí origina esa idea. El método papal de errores condena la libertad de expresión, la libertad de religión, de prensa y descubrimientos científicos en el año 1864. 21 protestantes cuelgan del árbol. ¿Cómo que era el arbolito de Navidad? Ahí más o menos se originó lo que es el árbol de Navidad también, dicen. Dice esta revista católica, parece la historia del papado. Un gran número de personas fueron sacadas de sus casas con sus esposas e hijas, completamente desnudos. Muchos de ellos inhumanamente destrozados. Empalamiento, ese es bien terrible. Yo creo que esa imagen no la quise traer. Un empalamiento es dejar caer a la persona en una estaca de hierro, metal, de madera, y que caiga sentada y esa estaca se traspasa y sale hasta la boca. Niños, mujeres embarazadas dejaban caer de esa forma. Empalamiento practicado especialmente en Latinoamérica y otras torturas. Dice, la matanza de San Bartolomé en el año 1572, 70.000 protestantes franceses murieron decapitados y a pedazos el 24 de agosto de 1572. Hay una imagen que no pudimos pasar, donde dice, parecía así, donde dice que las mujeres las amarraban y con una tijera le cortaban los senos y se desangraban. Imagínense usted cuando los 22 al 24, En 2 días. 35.000 diarios. ¿Cuántos soldados, cuántas personas tuvieron que estar ahí actuando para matar a tanta gente? Pero hay una explicación, hermano, que da, de que
para esa matanza de esa noche, los católicos tenían una estrategia. En preparanza de la matanza, ellos se hacían grandes amigos de los hugonotes, porque fueron hugonotes, porque la mayoría de ellos fueron hugonotes los que murieron en esa noche. Se hacían grandes amigos llevándoles cosas, comida, pasteles, regalos pues, a las casas para hacerse amigos. Pero era con el propósito de conocerlos, de ver dónde estaban, qué hacían, cómo dormían. Utilizamos mucha estrategia. Ajá. Vamos a avanzar, hermano. Dice 31.900 cristianos murieron en las llamas, según el libro de la historia de la Inquisición de España, en 1827. Bueno, vamos a seguir. Dice Alejandro Verdier, general de las fuerzas revolucionarias francesas, entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y apresó al Papa Pío VI, quitándole todo el poder a la Iglesia Católica Romana y proclamando así una república que abarca media Europa bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, y muriendo así el papado, el nombre en inglés que no lo puedo decir. Parece que la cartilla viene después de van a estudiarse los dos testigos. Despuésito de esas dos fechas, después de esa caída del Papa, por ahí está la cuestión de los dos testigos. Ahí lo van a estudiar al futuro. Medio platicamos con el hermano Carlos quiénes son los dos testigos. El Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora, el quinto sello, terminamos el quinto sello. No vamos a entrar más a profundidad porque quiero leer unas citas del conflicto de los siglos, muy interesante. Fue una matanza, fue una cosa sanguinaria. Pero se libró, como decimos, faltan, mueren, a pocos más bien. ¿Estamos dispuestos a morir? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Amén. Sexto sello, en el año 1755. Vamos a un Apocalipsis 12. Miré cuando vi el sexto sello, y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esa es la primera parte del sexto sello. Después vamos a leer la segunda. ¿En qué año fue ese gran terremoto? 1755. En el año 1755, el 1 de noviembre, en Lisboa. No voy a dar detalles de ese gran terremoto, búsquenlo en internet. Dice que hasta se movió el eje de la tierra. El sol se oscureció el 19 de mayo de 1780 en Estados Unidos, y esa noche la luna se puso entrenegrada esa misma noche. Y las estrellas cayeron el 13 de noviembre de 1833 en América del Norte. ¿Qué anunciaban estas señales? ¿Qué pasó en 1844? Jesús pasa del lugar santo Al lugar santísimo. ¿A qué? Interceder al juicio investigador. Que inicia el juicio. Estas señales anunciaban la llegada del juicio, cuando comienza a hacerse de justicia a todas estas personas que habían muerto atrás. La hora de su juicio Ha llegado. El sexto sello termina hasta el 17 y dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y se me pone la Biblia, hermano. La Biblia me puedo poner el sol, ¿no? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Ya pasó esto? ¿Ha pasado esto? Que el cielo se desvanezca y que se enrolle como un pergamino, ¿ya ha pasado? No, todavía no. No ha pasado. Entonces el sexto sello no ha terminado. Estamos a mediación. pero va a pasar. Pero va a pasar. Son señales que ya Cristo ya viene llegando a la tierra. Apocalipsis 6, del 14 en adelante. Y oigan estas palabras que se mencionan en la segunda parte del sexto sello, y nos da a entender que la venida casi ya inminente de Cristo. El siguiente versículo, ¿no? Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre los peñas de los montes. ¿A qué me da a entender eso? Que Cristo ya viene. Por eso el sexto sello comienza en el año 1755 y termina cuando Cristo ya viene llegando, aparece. Recuerden que Jesucristo no sale del lugar del cielo inmediatamente y aparece aquí, no, tarda varios días en venir. Y le hacen una pregunta a un pastor: ¿Jesús se va a cambiar de ropa? ¿Qué dice hermana esa aquí? Actualmente, ¿con qué ropa está? Con las sacerdotales. Ropa de sumo Sacerdote. ¿Con qué ropa viene después? Con las ropas para ejecutar el juicio. De rey de reyes. Señor. Entonces tiene que cambiar. Se va a cambiar de ropa, por lógica. Ahorita está como un sumo sacerdote. Termina, tira el incienso, se acabó. El que es justo sigue siendo justo. Se termina la gracia. Él comienza a preparar su venida. Y poco a poco después viene bajando. No viene en un instante. Lo pueden leer. Pero dice que es teñido de sangre, el capítulo 19 de Apocalipsis, que sus ropas le tiñen de sangre. Porque va a pisotear el lagar, las uvas, los que son impíos que va a destruir. Dice, se escondieron en las cuevas y decían a los montes y a las peñas: ¿caer sobre qué? Nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del cordero. Sigamos. Porque el gran día de su vida ha llegado. Entonces el sello termina cuando Cristo ya está casi llegando. Y fíjense en un detalle, no sé si se han fijado, hermanos. ¿Qué pregunta se hace ahí? ¿Y esa pregunta realmente se contesta o no se contesta en la Biblia? Sí. ¿Se contesta o no se contesta en la Biblia? ¿En dónde? Sí. Jehová, ¿quién habitará en tu santo monte? Fíjense que no sé si se han fijado. Apocalipsis 6 nos habla de los sellos, hasta el sexto sello. Y termina: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿A dónde continúa el séptimo sello? 8:1, que habla Apocalipsis 7. ¿De qué habla Apocalipsis 7? Esa es la respuesta a la pregunta de quién podrá sostenerse en pie. Los 144,000, los que están vivos cuando Cristo venga. Pero ahí se contesta la pregunta, hermano, que usted... Y se contesta la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sí. Entonces, como que el que le está diciendo, el anciano le dice: ¿quién? Entonces, te voy a explicar, mira, no sigas ahorita con los sellos. Así, en palabras salvadoreñas. Hoy te voy a contar quiénes son. Pero Apocalipsis 7. lo que usted dijo aquel día, de que los 144 y la gran multitud son los mismos. Lo dejamos por otro estudio. Porque si usted se fija, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángeles. Y ahí dice: y oí, en el versículo 4, 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué dice el 9? Después miré, primero oyó y después miré. Es que lo voy a confundir. Por eso no quiero tocar mucho, solamente mencionarles que esa es la respuesta de quiénes son los que van a estar en pie. Después de esto miré y he aquí. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, que estaba delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Sigamos. Vámonos hasta el 13, hermano. 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de qué. ¿Quiénes están en la gran tribulación? Los 144,000. Entonces, si la gran multitud viene de la gran tribulación,
¿Quiénes son entonces? 144. Los 144,000. Es un número simbólico, no literal. Ahora, 8.1. Terminamos el sexto sello. ¿Quiénes son los que están en pie? Los que queden cuando Cristo venga. ¿Quiénes? La gran multitud, los 144,000, un número simbólico. Pero sí, Hay más evidencia. Ese tema lo podemos ver mejor despacito. se interpreta y se le oye al apóstol Pablo decir que los 144,000 van a estar, digamos, compuestos solo por adventistas. Y los adventistas que estén vivos a la hora de la segunda venida. No quiero entrar en detalles, porque dice que los 144,000 son los que no tuvieron contacto con mujeres. Más adelante en otro capítulo menciona la característica, que nunca estuvieron en otras iglesias. Y un día estudiando con varias personas que estuvimos analizando, los 144,000 son adventistas que predican, pero mejor dejémoslo así, mejor para que, porque es muy extenso. Yo quiero abarcar esta parte, dejémoslo para otra ocasión. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como fue, y le comprobaba al hermano Cifredo de la ocasión anterior que esa media hora no es 7 días que Jesús viene y va. Déjenme leerle el Espíritu de Profecía. Dice en la parte de la liberación del pueblo de Dios: ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se delía el corazón y se baten las rodillas y palidecen todos los rostros. Los justos gritan temblando. Déjeme decirle que cuando Cristo venga, la conmoción de la tierra será tan fuerte que los cerros, las montañas, habrá un solo caos. Aún los justos tendrán miedo. Dice, los justos gritan temblando. ¿Quién podrá estar firme? Volvamos al 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá qué? Se hace la pregunta, los mismos aún, los justos hacen aún la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse firme? Dice el hermano. Vamos 8.1. Nuevamente, hermano, 8.1. Cuando abrió el sexto sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dice la pregunta: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. La caravana, Jesús viene, Él viene delante. Escuchan la pregunta: ¿quién podrá estar firme? Entonces se detiene. Los ángeles, dice, terminan el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Todo el universo está en silencio, toda la tierra queda en silencio. Entonces, después se oye la voz de Jesús que dice: bastaba en mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Cuando todo está temblando, dice todo: ¿quién puede estar firme aún los santos? Jesús se detiene, todo en silencio, y por un momento se queda a la expectativa de todo. ¿Qué va a decir el Señor? Bastaos mi gracia. Y se iluminan los santos. Sigue nuevamente descendiendo hacia la tierra. Ese era el séptimo sello. Ahora, los sellos se rompieron, pero el pergamino no ha sido abierto. ¿Cuándo se abre el pergamino? ¿Qué contenía el pergamino? No sé si te cita por ahí, hermano. ¿Te acuerdas que me puse? La historia de la humanidad. La historia de la raza humana, desde el principio hasta un fin.
Déjeme decir lo que dice en el tema el fin del conflicto, lo tengo subrayado. Todo esta parte es interesante, pero voy a, nomás para terminar, voy a mencionar algunos detalles de algunas cosas que van a ver. Apenas se abren los registros. ¿Qué se abrió? Los registros. ¿Y qué tenía el libro? El registro de la vida, desde la raza humana desde el principio hasta un fin. Escucha. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Se abren y Jesús los voltea a ver. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. Y cuán lejos el orgullo y la rebelión nos ha llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervertieron. ¿Qué significará las bendiciones que pervertieron? ¿Qué se imagina, hermano Carlos? ¿Alguna bendición que se pervirtió? ¿Alguna ganancia económica? Que Dios le dio una bendición económica y al final la pervirtió. Su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados a la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Me adelanto un poquito y dice: las escenas terribles se presentan con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Dice más adelante: Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo, en el que otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores. Recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora. Cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo en el que antes se le honraba. Ve ahora a otro junto al Padre. Vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría sido la suya. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza y la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que él procuró lanzar contra Jehová recaen eternamente sobre él. Y ahora, oiga lo que dice aquí, y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Pero más adelante dice una cosa muy triste. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar el último desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos. Está con la gran multitud y dice: vamos a vencer a Dios. Y se va en medio de ellos y pasa algo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar la inmediata batalla. Pero todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente de la rebelión
No hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás. Pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Y oiga lo que dicen: se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Los mismos impíos, cuando se ven perdidos, van a Satanás, a los demonios, los pastores, los papas, y son ellos mismos que les dan muerte, los hacen añicos. Los invito a que estudien el último, todo el libro importante. Y termino con esta última cita. ¿Hasta dónde llega el amor de Jesús por nosotros? Solo queda un recuerdo